El helicóptero cortó el cielo cargado de Cuernavaca como una hoja afilada, abriendo una herida en el tejido de la tarde. Gabriela sostuvo firmemente el asa de su bolsa médica mientras observaba la propiedad Montero emerger entre los peñascos, una construcción moderna e imponente que parecía desafiar a la naturaleza al equilibrarse entre rocas milenarias y el mar revuelto. Las enormes ventanas reflejaban el cielo tormentoso, creando la ilusión de que la casa entera estaba a punto de ser engullida por las nubes. Nunca había visto una residencia tan aislada. La carretera de acceso más cercana quedaba a 15 minutos en helicóptero, y el piloto ya le había advertido que solo regresaría a la mañana siguiente. Durante las próximas 9 horas estaría completamente sola con un hombre que los médicos del Hospital Ángeles habían descrito como caso perdido para la psiquiatría tradicional. El aterrizaje fue suave, pero Gabriela sintió que su estómago se contraía cuando las hélices dejaron de girar y el silencio se apoderó del lugar. Un silencio que no era solo ausencia de sonido, sino presencia de algo no expresado, como si las paredes de aquella casa guardaran secretos que pesaban toneladas. «Doctora Gabriela». La voz vino de detrás de ella, grave y controlada. Se giró y encontró a un hombre alto, de cabello entrecano bien cortado y ojos que parecían haber visto el mundo incendiarse. Raúl Montero no correspondía a la imagen que ella se había formado en su cabeza. Esperaba encontrar a alguien derrotado, doblegado por el luto y los trastornos. En cambio, estaba frente a un hombre que irradiaba una autoridad silenciosa, vestido con una camisa oscura y pantalones de sastre. Solo sus ojos delataban la tormenta interior. «Señor Montero». Extendió su mano y cuando él la saludó, notó que sus dedos temblaban casi imperceptiblemente. «Gracias por recibirme». «Yo le agradezco por aceptar». La voz de él llevaba un acento chilango refinado, de esos que se aprenden en colegios caros y se perfeccionan en universidades internacionales. Imagino que el doctor Alejandro le habrá explicado las particularidades del caso. Gabriela asintió. El doctor Alejandro Sarmiento, su antiguo supervisor y actual puente para casos especiales, había sido económico en palabras, como siempre, paciente con episodios de insomnio severo, flashbacks postraumáticos y aislamiento social extremo. Contrato de 3 meses, presencia obligatoria de 9 p.m. a 6 a.m., remuneración diferenciada. Lo que no había mencionado era que la remuneración era 4 veces mayor que cualquier trabajo que ella hubiera aceptado. Hay otras condiciones que deben quedar claras desde el principio. Raúl tomó su bolsa sin pedir permiso y comenzó a caminar hacia la casa. El ala norte está restringida. Hay una habitación de huéspedes en el ala sur donde usted se quedará cuando necesite descansar. La cocina siempre está abastecida, pero le pido que evite hacer ruido innecesario durante el día. Atravesaron un jardín de piedras donde plantas tropicales crecían entre esculturas de metal oxidado. La puerta de entrada era una impresionante pieza de madera y vidrio que debió haber costado más que el coche de Gabriela. Por dentro la casa era aún más sorprendente. Techos altísimos, obras de arte contemporáneo en las paredes, muebles que parecían haber salido de una revista internacional. Todo muy bonito, muy caro y completamente sin vida. ¿Construyó todo esto?, preguntó ella, rompiendo el protocolo profesional que solía mantener religiosamente. Mi esposa lo diseñó, yo solo lo financié. La respuesta vino acompañada de una pausa que duró demasiado tiempo. Teresa era arquitecta. Tenía una obsesión por las casas que conversaran con el paisaje natural. Gabriela notó que él habló en pasado, pero no en el pasado definitivo de los muertos. Era el pasado de quien todavía conversa con alguien que ya no está. Subieron una escalera en caracol hasta el 2.º piso, donde estaban las habitaciones. La suya era espaciosa y bien decorada, con una vista increíble al mar. Por la ventana podía ver las olas rompiendo contra los peñascos allá abajo, creando una espuma blanca que desaparecía en la oscuridad de la noche que se aproximaba. A las 9 estaré en la biblioteca. Raúl se detuvo en la puerta,
vacilando. Gabriela, ¿puedo llamarla así? Claro. Ha trabajado con casos de duelo complicado. La pregunta la tomó desprevenida por su franqueza. Sí, ¿por qué? Porque yo no soy un paciente común, y usted lo descubrirá antes de lo que imagina. Salió sin explicar lo que quería decir, dejando a Gabriela sola con una extraña sensación en el pecho. Había algo en la forma en que pronunció su nombre que la hizo estremecer, como si la conociera desde hace más tiempo que las 2 horas de conversación telefónica que habían tenido antes de la contratación. A las 9 en punto, bajó a la biblioteca. Era una habitación enorme, con estanterías que iban del suelo al techo y una chimenea encendida que creaba sombras danzantes en las paredes. Raúl estaba sentado en un sillón de cuero, hojeando un libro que ella no pudo identificar. Había una botella de tequila en una mesa lateral, pero el vaso a su lado estaba vacío. Puntual. Levantó los ojos hacia ella. Buena cualidad en una enfermera. Buena cualidad en cualquier persona. Gabriela se sentó en el sillón opuesto, manteniendo la distancia profesional, pero estudiando cada movimiento de él. Raúl Montero era claramente un hombre acostumbrado al control, pero había grietas en esa fachada. La forma en que sostenía el libro con demasiada fuerza, cómo sus ojos se desviaban de los de ella después de algunos segundos, cómo respiraba un poco más profundo antes de hablar. El doctor Alejandro dijo que usted es especialista en traumas psiquiátricos. Sí, trabajo principalmente con pacientes que han tenido episodios de estrés postraumático severo. Pérdidas. Familiares, accidentes, eventos que... Vaciló, dándose cuenta de que estaba pisando terreno minado, que marcan profundamente la psique. ¿Y cómo maneja la resistencia? ¿Qué tipo de resistencia? De pacientes que no quieren mejorar, que se han acostumbrado al dolor y tienen miedo de lo que viene después. La pregunta revelaba más sobre él que cualquier examen médico podría. Gabriela se inclinó ligeramente hacia adelante, usando el tono que solía funcionar con pacientes difíciles. El dolor se vuelve familiar. A veces es más aterrador imaginar una vida sin él que aceptar que siempre estará ahí. Raúl cerró el libro despacio, sin quitarle los ojos de encima. Habla como quien sabe de lo que está hablando. Todo el que trabaja con trauma conoce el dolor de cerca, pero algunos lo conocen más de cerca que otros. Había algo en la forma en que dijo esto que hizo que Gabriela se sintiera expuesta, como si él pudiera leer su historial emocional estampado en su rostro. Cambió de tema. El doctor Alejandro mencionó insomnio crónico. ¿Hace cuánto tiempo que no duerme una noche completa? 7 meses, 2 semanas y 4 días. La precisión de la respuesta era perturbadora. Desde la muerte de su esposa. Desde el incendio. La corrección llegó rápida y cargada de algo que ella no pudo identificar. ¿Rabia? ¿Culpa? Teresa murió en el incendio. Gabriela esperó, pero él no elaboró. Sabía por experiencia que presionar en ese momento sería contraproducente. En lugar de eso, preguntó, ¿qué hace durante esas noches en vela? Camino por la casa. Leo. Intento trabajar, pero no he podido concentrarme en meses. Se levantó y fue hasta la ventana dándole la espalda. A veces me quedo aquí mirando el mar. Teresa decía que el sonido de las olas era como el corazón de la tierra latiendo. La extraña. Extraño quién era yo cuando ella estaba viva. La frase quedó suspendida en el aire como humo. Gabriela observó su silueta contra la ventana y tuvo la extraña sensación de que estaba viendo a un hombre equilibrándose en 1900 el borde de un precipicio. No el precipicio de la muerte, sino el precipicio de la decisión de seguir viviendo. Raúl, dijo ella, usando su nombre por primera vez. ¿Cuándo fue la última vez que salió de esta casa? Para el funeral de ella. Eso fue hace más de 7 meses. 7 meses, 2 semanas y 4 días. ¿No tiene ganas de salir? ¿Ver gente? ¿Respirar aire diferente? Él se volvió hacia ella, y por primera vez esa noche, ella vio algo más allá del control en sus ojos. Era vulnerabilidad pura, cruda, aterradora. Allá afuera,
La gente me mira como si fuera un hombre que perdió a su esposa. Aquí soy solo un hombre que se perdió a sí mismo. Es más honesto. Gabriela sintió que se le oprimía el pecho. Había una poesía trágica en la forma en que se expresaba que la tocaba de manera peligrosa. Estaba acostumbrada a tratar con pacientes difíciles, pero nunca había encontrado a alguien que cargara el dolor con tanta elegancia devastadora. ¿Y qué espera de mí? Honestamente, no lo sé. El doctor Alejandro dijo que usted era la mejor en casos imposibles. Yo no creo en casos imposibles. Entonces usted será la primera en descubrir que existen. La conversación fue interrumpida por el sonido de la lluvia que comenzaba a golpear en las ventanas. En pocos minutos, lo que había comenzado como un siseo suave se transformó en una tormenta furiosa. Los relámpagos iluminaban el mar allá, ya afuera, creando un espectáculo de luz y furia que parecía combinar perfectamente con la tensión creciente dentro de la biblioteca. ¿La casa está preparada para tormentas?, preguntó Gabriela, observando cómo la lluvia martilleaba el vidrio. Teresa se aseguró de que lo estuviera. Le encantaban las tormentas. Raúl volvió al sillón, pero no se sentó. En lugar de eso, se quedó de pie a su lado, demasiado cerca. Para el protocolo profesional, decía que limpiaban el aire, se llevaban todo lo que no servía. ¿A usted no le gustan? Me gustaban, antes. ¿Y ahora? Ahora me recuerdan a lo último que ella me dijo. Gabriela esperó, pero él no continuó. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de electricidad de la tormenta y algo más primitivo, más peligroso, que estaba creciendo entre ellos desde 1900, el momento en que se saludaron. «¿Puedo hacer una pregunta indiscreta?», dijo ella. «Puede». «¿Por qué yo? ¿Por qué no un psiquiatra, un terapeuta, alguien con más experiencia en duelo?» Raúl la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto de la verdad podría revelar. «Porque usted tiene algo que los otros no tienen». «¿Qué?» «Usted entiende que algunas personas están marcadas por la vida de una forma que no tiene cura, solo tiene convivencia». La observación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Era como si él pudiera ver a través de ella, a través de los años de entrenamiento profesional y distanciamiento emocional, directamente a las cicatrices que ella cargaba y que nadie más sabía que existían. ¿Cómo sabe eso de mí? Por sus ojos, y por la forma en que no intentó convencerme de que todo estará bien. Se quedaron mirándose en silencio, y Gabriela se dio cuenta de que estaba entrando en territorio peligroso. Había algo sucediendo allí que iba mucho más allá de la relación profesional típica. Una conexión que no debería estar sintiendo. Una comprensión mutua que era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. La luz parpadeó y se apagó. En la oscuridad absoluta de la biblioteca, ella oyó la respiración de él cambiar, volverse más rápida, más irregular. «¿Raúl?» La tormenta debe haber derribado el generador. Su voz sonó tensa. «Esto ocurre a veces». «¿Está bien?» «Estoy bien». Pero ella podía sentir que no lo estaba. Había algo en la forma en que respiraba en la oscuridad que delataba un pánico mal controlado. «¿Dónde está el generador de emergencia?» «En el sótano. Pero yo no puedo». «¿Por qué?» Teresa murió en la oscuridad. Las palabras salieron como una confesión, cargadas de un dolor tan intenso que Gabriela sintió como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno en medio de la tormenta. Se levantó, guiada solo por el sonido de la respiración de él, y extendió la mano hasta encontrar el brazo de Raúl. «Yo iré. Usted, quédese aquí». «No». La respuesta llegó rápida, casi desesperada. «No me deje solo en la oscuridad». Era la primera vez que admitía necesitar algo, y la vulnerabilidad en su voz quebró algo dentro de ella. «Entonces vamos juntos». Bajaron las escaleras despacio, Gabriela adelante, guiando a Raúl por la mano. La casa en la oscuridad era un laberinto, de sombras y ecos, y ella notaba cómo él se ponía más tenso con cada escalón. Cuando llegaron al sótano,
Ella encontró el generador y logró reactivarlo, inundando la casa de luz nuevamente. Cuando se volvió, encontró a Raúl apoyado en la pared, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Necesita sentarse. Estoy bien. No, no lo está. Ella se acercó a él notando cómo le temblaban las manos. Esto es un ataque de pánico. Respire conmigo. Comenzó a guiarlo en una respiración profunda y controlada, una técnica que había aprendido en los primeros años de su formación. Pero cuando puso la mano en el pecho de él para ayudarlo a controlar el ritmo respiratorio, sintió algo que la hizo detenerse. Cicatrices. Varias cicatrices horizontales en la piel, algunas más antiguas, otras más recientes. Raúl notó el momento exacto en que ella las descubrió. Sus ojos se encontraron, y había una mezcla de vergüenza y desafío en su mirada. Ahora lo sabe, dijo él con la voz casi en un susurro. ¿Saber qué? ¿Por qué ningún psiquiatra quiso seguir tratándome? Gabriela mantuvo la mano en el pecho de él, sintiendo las cicatrices bajo sus dedos. Debería haber sido un momento clínico, profesional, pero había algo intensamente íntimo en ese toque, en esa revelación silenciosa en el sótano de una casa perdida entre peñascos y tormentas. ¿Cuántas veces?, preguntó ella, sin juicio en la voz. 5. La última fue hace 3 semanas. ¿Por qué paró? Porque me di cuenta de que no era muerte lo que quería, era sentir algo más que vacío. La confesión quedó suspendida entre ellos como un hilo estirado a punto de romperse. Gabriela sabía que debería retroceder, mantener la distancia profesional, tratar aquello como información clínica, pero había algo en la forma en que él la miraba, como si ella fuera la primera persona en meses en verlo realmente, que le impedía alejarse. ¿Y funcionó?, preguntó. Ella. ¿Sintió algo? Sentí dolor, pero al menos era mío. La respuesta la golpeó como un rayo. Había una lógica devastadora en esa frase, una comprensión de la naturaleza del dolor que ella reconocía íntimamente. ¿Cuántas veces ella misma había preferido un dolor conocido a un vacío desconocido? Raúl, dijo ella, todavía con la mano en el pecho de él, necesito que me prometa algo. ¿Qué? Que si siente ganas de lastimarse de nuevo, me llamará primero. ¿Por qué? Porque tal vez exista una forma de que sienta algo sin destruirse en el proceso. Subieron de vuelta a la biblioteca en silencio, pero algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. La relación médico-paciente había sido sustituida por algo más complejo, más peligroso. Una comprensión mutua que iba más allá de lo profesional y tocaba lugares que ambos habían aprendido a mantener cerrados. Cuando se sentaron nuevamente en los sillones, la tormenta de afuera había amainado, pero la tensión dentro de la biblioteca seguía siendo eléctrica. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo Raúl. «Puede. ¿Cómo aprendió a no tener miedo de la oscuridad emocional de otras personas?». La pregunta revelaba que él había percibido algo en ella que pocos conseguían ver. «¿Quién dijo que no tengo miedo?». La forma en que bajó conmigo. Cómo tocó mis cicatrices sin retroceder. Cómo me está mirando ahora. ¿Y cómo lo estoy mirando? Como alguien que reconoce lo que ve. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba. Había demasiada verdad en esa observación, una percepción que la dejaba expuesta de una forma a la que no estaba acostumbrada. Tal vez sea por eso que el doctor Alejandro me eligió para este caso. No fue el doctor Alejandro quien la eligió. ¿Cómo? Dice. Raúl vaciló como si estuviera decidiendo si debía o no abrir una puerta que no podría cerrarse más. Fui yo quien pidió específicamente por usted. ¿Pero cómo? Nunca nos habíamos encontrado antes de hoy. No personalmente, pero yo sabía quién era usted. El estómago de Gabriela se contrajo. ¿Cómo? Investigué enfermeras especializadas en trauma psiquiátrico en Ciudad de México. Su nombre apareció en varios casos difíciles. Casos que otros profesionales habían abandonado. Eso no explica por qué me eligió específicamente. Raúl se levantó y fue hasta una estantería, retirando una carpeta que estaba entre los libros.
Volvió y se la entregó, porque leí sobre el caso del doctor Fernando Carvalho. El nombre golpeó a Gabriela como una bofetada. Doctor Fernando Carvalho, el psiquiatra que ella había acompañado durante 6 meses hasta su intento de suicidio. El caso que casi la hizo abandonar la profesión. El caso que nadie debería saber que existía. ¿Cómo? Tengo contactos en el medio médico y una obsesión por entender cómo algunas personas logran salvar a otras que nadie más quiere tocar. Gabriela abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había copias de informes médicos, artículos sobre su especialización e incluso fotos de ella en congresos de psiquiatría. Había información sobre su formación, sus casos exitosos y también sobre su vida personal. Información que ella nunca había hecho pública. Usted me investigó. Necesitaba estar seguro de que sería capaz de lidiar conmigo. ¿Y cómo? ¿Llegó a la conclusión de que yo sería capaz? Raúl se sentó en el borde del sillón de ella, demasiado cerca para cualquier protocolo profesional. Porque usted salvó a un hombre que había perdido la esperanza. Y cuando intentó suicidarse de todos modos, usted no se dio por vencida. Se quedó en el hospital durante toda la cirugía, acompañó la recuperación y solo se fue cuando tuvo la certeza de que estaría bien. Gabriela sentía que el mundo giraba a su alrededor. Usted no tenía derecho a investigar mi vida. No lo tenía, pero tampoco tengo derecho a seguir vivo después de lo que pasó con Teresa. La frase salió cargada de una culpa tan profunda que ella olvidó momentáneamente su indignación. ¿Qué pasó con Teresa, Raúl? Él la miró fijamente por un largo momento y ella vio el momento exacto en que decidió contar la verdad. Ella descubrió algo sobre mí, algo que la hizo cuestionar todo lo que vivimos juntos. ¿Qué? Esa es una conversación para otra noche. No. Gabriela cerró la carpeta y la dejó a un lado. Usted investigó mi vida, violó mi privacidad, me trajo hasta aquí basándose en información que no debería tener. Lo mínimo que puede hacer es ser honesto conmigo. Raúl permaneció en silencio por tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz salió como un susurro cargado de dolor. Teresa descubrió que yo la amaba no solo por quién era, sino por cómo me hacía sentir sobre mí mismo, y la noche del incendio me dijo que un amor así no era amor verdadero, era dependencia emocional. Y discutimos. Ella salió de casa furiosa, conduciendo en la tormenta. El coche chocó contra un árbol y se incendió. Se detuvo respirando con dificultad. Si no hubiera dicho las cosas que dije, si no hubiera sido tan egoísta, ella todavía estaría viva. Gabriela sintió que las piezas encajaban. La culpa, el aislamiento, los intentos de automutilación. Raúl no solo estaba lidiando con el duelo, estaba lidiando con la certeza de que era responsable de la muerte de su propia esposa. «Raúl», dijo ella, poniendo la mano en su brazo, «los accidentes ocurren, no puede culparse por... Sí puedo». Se levantó bruscamente alejándose de su toque, y usted lo entenderá cuando lo sepa todo. Entonces cuénteme todo. No puedo. ¿Por qué no? Porque si lo hago, usted se irá. Y no soporto quedarme solo. Con esto una noche más. La confesión salió cruda, desesperada, vulnerable de una forma que hizo que el corazón de Gabriela se encogiera. Había tanto miedo en su voz, tanto terror a ser abandonado, que ella sintió ganas de abrazarlo y prometerle que no iría a ninguna parte. Pero no podía hacer esa promesa. No todavía. No sin saber toda la verdad. «Me quedaré esta noche», dijo ella. «Y mañana por la noche también. Pero necesita entender que no puedo ayudarlo si no sé con qué estoy lidiando. Lo sé, solo necesito más tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Tal vez para siempre». Pasaron el resto de la noche en una delicada danza entre revelación y contención. Raúl contó sobre los primeros meses después de la muerte de Teresa, sobre cómo se había aislado del mundo, sobre las pesadillas que le impedían dormir. Gabriela habló sobre su especialización, sobre cómo había aprendido a lidiar con casos difíciles,
sobre la satisfacción de ver a personas reconstruyéndose después de pérdidas devastadoras. Pero había capas de no dichos entre ellos, secretos que flotaban en el aire como humo, y una tensión creciente que no tenía nada que ver con la relación médico-paciente, y todo que ver con dos personas marcadas por la vida, reconociendo algo una en la otra. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el mar de dorado, Gabriela se dio cuenta de que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Ya no estaba allí solo como enfermera, estaba allí como mujer, atraída por un hombre complejo y peligroso que cargaba secretos que podrían destruirlos a ambos. «Necesito descansar», dijo ella, levantándose del sillón. «Claro». Raúl también se levantó, pero no se alejó. «¿Gabriela?» «Sí. Gracias por no haber huido cuando vio las cicatrices. Gracias por haber confiado en mí para verlas». Se quedaron mirándose por un momento, que duró demasiado, y Gabriela sintió que estaba al borde de algo irreversible. Si permanecía allí un segundo más, si él diera un paso más en su dirección, todo cambiaría. Salió de la biblioteca antes de que eso sucediera, pero sabía que ya era demasiado tarde. Algo había sido despertado en aquella primera noche, algo que crecería en las próximas semanas hasta volverse imposible de ignorar. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Gabriela intentó convencerse de que aún tenía control sobre la situación, que aún podía mantener la distancia profesional necesaria, que aún podía salir de allí con el corazón intacto, pero en el fondo ya sabía que estaba mintiéndose a sí misma. Raúl Montero no era solo un paciente difícil, era un hombre que había reconocido en ella algo que ella misma apenas admitía, que existía. Y esa conexión, esa comprensión mutua nacida de dolores similares, sería más peligrosa que cualquier tormenta que pudiera formarse sobre aquella casa perdida entre peñascos y mar. Lo que ella aún no sabía era que Raúl había omitido la parte más importante de la historia, que su investigación sobre ella había ido mucho más profundo de lo que él había admitido, y que la razón por la que la había elegido específicamente no tenía nada que ver solo con su competencia profesional. Tenía que ver con algo mucho más perturbador, algo que él había descubierto sobre el pasado de ella y que se conectaba con el suyo de una forma que ella jamás imaginaría. Pero esto sería revelado solo cuando fuera demasiado tarde para que ella huyera. Gabriela despertó con el sonido de música clásica resonando por la casa. Eran las 3 de la tarde, y el sol entraba con fuerza por la ventana de la habitación de huéspedes, creando patrones dorados en el suelo de madera. Había dormido apenas 4 horas, pero se sentía extrañamente alerta, como si su cuerpo supiera que había algo importante sucediendo allí que exigía toda su atención. La música venía del piso de abajo. Era una pieza que ella no reconocía, melancólica e intensa, ejecutada al piano con una técnica impresionante. Se vistió rápidamente y bajó, siguiendo el sonido hasta llegar a una habitación que no había visto la noche anterior. Era un estudio musical con un piano de cola negro posicionado frente a una ventana panorámica que daba al mar. Raúl estaba al piano, completamente absorto en la música, sus dedos deslizándose por las teclas con una elegancia que contrastaba con la tensión que ella había percibido en él la noche anterior. Vestía solo una camiseta gris y pantalones deportivos, y había algo intensamente íntimo en verlo así, desarmado, perdido en la música. Se quedó en la puerta, dudando en interrumpir. La pieza que él tocaba estaba cargada de emoción, una melodía que subía y bajaba como olas, ora delicada, ora tempestuosa. Era como si estuviera conversando con alguien a través de las notas, contando una historia que las palabras no lograban expresar. Cuando la música terminó, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Raúl permaneció con las manos sobre las teclas durante un largo momento, como si no quisiera romper la conexión con lo que acababa de crear. «No sabía que tocaba», dijo Gabriela suavemente. Él se volvió, sin parecer sorprendido de que ella estuviera allí. «Teresa me enseñó.
Ella decía que la música era el único lenguaje que no mentía. ¿Era una pieza de ella? Era nuestra. La compuse para ella en nuestro primer aniversario de matrimonio. Se levantó del banco del piano, pero no se alejó del instrumento. Nunca más pude tocarla completa después de que ella murió. Hasta hoy. ¿Qué cambió? Raúl la miró con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. Usted. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ambos sabían que no deberían explorar. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz controlada. No soy su esposa, Raúl. Sé exactamente quién es usted. La forma en que lo dijo hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de ella. Había algo en la entonación, una certeza que iba más allá de lo que habían conversado la noche anterior. ¿Realmente lo sabe? Sé más de lo que usted imagina. Gabriela se acercó cruzando los brazos. Entonces dígame qué cree que sabe. Raúl vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto podría revelar sin destruirlo todo. Sé que perdió un bebé hace 5 años. Sé que el padre de la criatura la abandonó cuando descubrió el embarazo. Sé que se culpa por la pérdida, aunque sabe que no fue su culpa. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Era información que ella nunca había compartido profesionalmente, detalles íntimos de una época de su vida que había enterrado tan profundo que hasta ella misma evitaba pensar en ello. ¿Cómo supo eso? Tengo contactos en varios hospitales de Ciudad de México y una obsesión por entender a las personas que logran cargar el dolor de otros sin derrumbarse. No tenía derecho. Su voz salió temblorosa, una mezcla de rabia y vulnerabilidad que la asustó. No lo tenía, pero necesitaba saber si sería capaz de entender lo que es vivir con una culpa que nadie más puede cargar por usted. Gabriela se alejó de él, sintiéndose invadida de una forma que iba mucho más allá de lo profesional. Mi dolor no es igual al suyo. No, pero nació del mismo lugar, del amor que se transforma en pérdida, de la certeza de que si hubiéramos hecho algo diferente, las personas que amábamos todavía estarían con nosotros. La observación la golpeó con la fuerza de una verdad que ella había pasado años tratando de negar. Usted no sabe nada sobre lo que yo sentí. Sé que todavía conversa con el niño que perdió. Sé que tiene un sueño recurrente donde sostiene a un bebé que desaparece cuando despierta. Sé que eligió especializarse en trauma psiquiátrico, porque es más fácil cuidar el dolor de otros que el suyo propio. Cada palabra era como una puñalada certera en heridas que ella creía que habían cicatrizado. ¿Cómo? Porque yo hago lo mismo. Estudio el dolor ajeno para evitar enfrentar el mío. Gabriela se sentó en un sillón cercano al piano, sintiendo que sus piernas flaqueaban. ¿Qué tipo de estudios? Raúl se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. Antes de que Teresa muriera, trabajábamos juntos. Ella era arquitecta, pero también tenía formación en psicología. Yo soy bioingeniero. Nuestro proyecto era mapear las correlaciones neurológicas del trauma emocional. ¿Mapear cómo? Descubrir si existe un patrón biológico en la forma en que el cerebro procesa pérdidas significativas. Si traumas similares crean respuestas neurológicas similares en personas diferentes. La información comenzó a formar un cuadro perturbador en la mente de ella. ¿Y llegaron a alguna conclusión? Llegamos. Y fue eso lo que mató a Teresa. Gabriela sintió que el estómago se le contraía. Explíquese. Raúl se sentó en el banco del piano frente a ella. Descubrimos que personas que pasaron por pérdidas específicas, muerte de hijos, abandono afectivo, culpa por eventos traumáticos, desarrollan patrones neurales casi idénticos, como si el dolor creara una firma biológica única. Y Teresa descubrió que yo había comenzado la investigación no por interés científico, sino porque quería entender mi propio dolor, mis propios traumas. ¿Qué traumas? Raúl permaneció en silencio por un largo momento, con los ojos fijos en sus manos. Cuando tenía 16 años, mi hermana menor murió ahogada.
Yo estaba cuidando de ella en la playa. Me distraje por algunos minutos y cuando miré, ella había desaparecido. Encontramos el cuerpo 2 horas después. Gabriela sintió que se le oprimía el pecho. Raúl, durante años viví con la certeza de que yo la había matado, que si hubiera prestado atención, ella todavía estaría viva. Conocí a Teresa en una terapia de grupo para personas que habían perdido familiares. Ella había perdido a su hermano en un accidente de coche. Se conectaron por el dolor. Exactamente, y por años funcionó. Nos ayudábamos mutuamente a cargar el peso. Hasta que Teresa se dio cuenta de que yo no la amaba solo por quien era, sino porque ella entendía mi culpa mejor que cualquier otra persona. Gabriela comenzó a entender la dimensión del problema. Ella cuestionó la naturaleza del amor de ustedes. Dijo que nuestro matrimonio estaba basado en una dependencia emocional enfermiza, que yo la usaba como muleta para no enfrentar mis propios demonios, y que eso no era amor, era parasitismo emocional. La frase resonó en el silencio del estudio, como un disparo. Gabriela podía imaginar la devastación que una revelación así causaría en un matrimonio, la forma en que cuestionaría toda la base de una relación. Y discutieron. Discutimos. Ella dijo que se iba, que necesitaba tiempo para pensar si todavía existía algo real entre nosotros más allá del dolor compartido. Yo dije cosas terribles, intentando herirla como ella me había herido a mí, y ella salió conduciendo en la tormenta. El accidente. El accidente. Raúl respiró profundo, como si todavía sintiera el impacto de aquella noche. Pero lo que Teresa no supo, porque murió antes de que yo pudiera contarle, es que nuestra investigación había revelado algo más. ¿Qué? Que personas con traumas similares no solo desarrollan patrones neurales parecidos, también se reconocen instintivamente, como si existiera una frecuencia emocional que solo ellas pueden captar. Gabriela sintió un frío recorrer su cuerpo, y cuando me investigó, descubrí que usted tenía exactamente el mismo patrón de respuesta neurológica que Teresa, la misma firma de dolor. El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones, aterradoras. Gabriela intentó procesar lo que acababa de oír, intentó entender si estaba siendo tratada como persona o como experimento. Me trajo aquí porque soy neurológicamente compatible con su esposa muerta. La traje aquí porque usted es la única persona que puede entender lo que es cargar una culpa que no debería existir, pero que existe de todos modos. Eso no responde mi pregunta. Raúl se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Cuando leí su expediente, cuando vi su historia, supe que usted era la única persona en el mundo que podría mirarme sin lástima, sin juicio, sin tratar de convencerme de que no fue mi culpa. ¿Porque usted cree que tampoco fue mi culpa perder a mi hijo? Porque sé que no lo fue, y porque sé que eso no cambia nada. La culpa no necesita ser racional para ser real. Gabriela se levantó, sintiendo una mezcla de rabia y comprensión, que la confundía. Usted me manipuló. Yo la elegí. Es lo mismo. No lo es. Se volvió hacia ella, y había algo salvaje en sus ojos. Manipulación sería mentirle sobre quién soy, sobre lo que quiero. Estoy siendo completamente honesto con usted. ¿Honesto? Me investigó sin mi consentimiento. Me trajo aquí basándose en información privada que no debería tener, y ahora me dice que me eligió porque soy neurológicamente compatible con su esposa muerta. ¿Dónde está la honestidad en eso? La honestidad está en el hecho de que, a pesar de todo eso, lo que estoy sintiendo por usted no tiene nada que ver con Teresa. La declaración la tomó completamente desprevenida. ¿Qué dijo? Raúl se acercó a ella, y había una intensidad en sus movimientos que la hizo retroceder instintivamente. Dije que lo que estoy sintiendo por usted no tiene nada que ver con Teresa. No tiene que ver con compatibilidad neurológica. No tiene que ver con dolor compartido. No tiene que ver con investigación científica. Entonces, ¿tiene que ver con qué?
con el hecho de que por primera vez en 7 meses, 2 semanas y 4 días puedo imaginar un futuro que no sea solo supervivencia. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. Raúl, está confundiendo gratitud con... No estoy confundiendo nada. Se detuvo a pocos centímetros de ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo, el olor masculino que ya se había vuelto familiar. Estoy sintiendo algo que creí que nunca más sentiría, y es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Nos conocemos hace menos de 24 horas. Me siento como si la conociera toda una vida. Porque leyó mi expediente, porque invadió mi privacidad. No, porque existe algo entre nosotros que no tiene nada que ver con lo que leí. Algo que comenzó en el momento en que usted tocó mis cicatrices sin retroceder. Gabriela sabía que debería salir de allí. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, que la situación estaba escapando del control profesional de una forma que podría destruirlos a ambos. Pero había algo en la forma en que él la miraba. Una vulnerabilidad tan cruda y honesta, que le impedía moverse. «Esto es una locura», susurró. «Lo es. Pero tal vez un poco de locura sea exactamente lo que necesitamos para salir del hoyo donde estamos». Se quedaron mirándose, el aire entre ellos cargado de una tensión que no era solo sexual, sino emocional, casi espiritual. Era como si estuvieran reconociendo uno en el otro algo que habían perdido hace mucho tiempo, la posibilidad de conexión verdadera, de comprensión sin juicio, de amor que naciera no de la necesidad, sino de la elección. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono sonando. Raúl vaciló claramente sin querer romper la tensión entre ellos, pero el teléfono siguió insistiendo. «Necesito contestar», dijo él con la voz ronca. «Conteste». Tomó el teléfono sin alejarse de ella. «¿Hola?» Gabriela vio cómo su expresión cambiaba gradualmente, de irritación a preocupación, después a algo que parecía miedo. «¿Cuándo?», preguntó él con la voz tensa. Pausa. «No. Absolutamente no. No voy a hablar con nadie sobre esto». Otra pausa, más larga. Entendí lo que dijo. Mi respuesta sigue siendo no. Colgó el teléfono con fuerza excesiva, quedándose quieto por un momento con la mano aún en el aparato. ¿Problemas?, preguntó Gabriela. Tal vez. O tal vez sea solo paranoia mía. ¿Paranoia sobre qué? Raúl la miró fijamente, y ella vio que estaba tomando una decisión importante. Era un periodista, haciendo preguntas sobre el incendio. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre inconsistencias en el informe oficial, sobre el tiempo que tardé en llamar a los bomberos, sobre el hecho de que Teresa salió de casa a las 11 de la noche en una tormenta. Gabriela sintió que se le contraía el estómago. ¿Y qué?, respondió. Que no tengo nada que declarar. Pero no van a desistir. Nunca desisten cuando huelen escándalo. ¿Hay motivo para escándalo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Gabriela vio el momento exacto en que Raúl decidió contar otra parte de la verdad. Teresa no murió en el accidente. El mundo pareció detenerse a su alrededor. ¿Cómo dice? Ella murió en el incendio, pero el incendio ocurrió antes del accidente. No entiendo. Raúl caminó hasta el piano y se apoyó en él, como si necesitara algo sólido para sostenerse. Teresa salió de casa furiosa conduciendo en la tormenta, pero 15 minutos después volvió. Dijo que había olvidado algo. ¿Qué? Los archivos de nuestra investigación. Quería destruirlo todo. Dijo que nuestro trabajo era una abominación científica, que estábamos jugando con el dolor humano como si fuera un experimento de laboratorio. Gabriela sintió un frío crecer en su estómago. ¿Y entonces? Entonces, ella fue a mi oficina, tomó todos los archivos, todas las investigaciones, todos los datos que habíamos recopilado durante 2 años, y comenzó a quemarlos en la chimenea. ¿Y usted intentó impedirlo? Lo intenté. Discutimos nuevamente. Ella dijo que iba a denunciar nuestro trabajo a las autoridades médicas, que iba a exponer todo lo que habíamos hecho.
Yo dije que estaba destruyendo años de trabajo, que podríamos ayudar a personas con nuestra investigación. Y entonces, Raúl permaneció en silencio por tanto tiempo que Gabriela pensó que no iba a continuar. Cuando finalmente habló, su voz salió como un susurro devastado. Entonces ella dijo que yo era un hombre enfermo, obsesionado con mi propio dolor, incapaz de amar cualquier cosa que no fuera una versión de mi propia tragedia, y que prefería morir a seguir siendo cómplice de mi enfermedad. Dios mío. Ella arrojó más archivos a la chimenea, pero el fuego estaba muy alto. Las llamas saltaron a las cortinas, luego a los muebles. En pocos minutos, la mitad de la oficina estaba en llamas. ¿Y Teresa? Teresa intentó apagar el fuego. Le grité que saliera, dije que llamaría a los bomberos, pero estaba obsesionada con destruir los últimos archivos. Decía que no podía dejar que esa investigación existiera en el mundo. Gabriela apenas podía respirar. ¿Qué ocurrió? Una viga del techo se derrumbó, golpeó a Teresa en la cabeza. Se desmayó en medio de las llamas. ¿Y usted? Intenté sacarla de allí. Entré en medio del fuego, la tomé en brazos, logré llegar hasta la puerta. Pero cuando salí de la casa, me di cuenta de que no estaba respirando. Las lágrimas corrían por el rostro de él ahora, sin disimulo, sin contención. Murió en mis brazos, Gabriela. Y lo último que me dijo fue que yo era un monstruo. Gabriela se acercó a él, todos los protocolos profesionales olvidados ante el dolor crudo que emanaba de él. Raúl, ¿entiende ahora por qué no puedo dormir? ¿Por qué las cicatrices? ¿Por qué el aislamiento? No fue solo negligencia. Lo que mató a Teresa fue mi obsesión, mi incapacidad de amarla por lo que era, y no por lo que representaba para mi propia cura. Usted no es responsable de su muerte. Sí lo soy. Y lo peor de todo es que aún sabiendo esto, aún cargando esta culpa, la traje aquí, porque soy tan egoísta, tan obsesionado con mi propio dolor, que soy capaz de arrastrar a otra persona a mi infierno. Gabriela puso las manos en el rostro de él, obligándolo a mirarla a los ojos. Pare. Pare con esto ahora. ¿Por qué? Porque no es un monstruo. Es un hombre que cometió errores, que carga culpas, que perdió a alguien que amaba. Pero eso no lo convierte en un monstruo. ¿Cómo puede estar segura? Porque los monstruos no se torturan por el dolor que causan. Los monstruos no pasan 7 meses tratando de castigarse por sus errores. Los monstruos no lloran cuando cuentan sus peores verdades. Raúl la miró como si ella fuera un milagro, algo imposible de existir en el mundo real. ¿Cómo logra mirarme? Ah, sí, así como si yo valiera la pena ser salvado. Porque lo vale, incluso sabiendo que la traje aquí por motivos egoístas, incluso sabiendo eso, incluso sabiendo que puedo herirla como herí a Teresa. No va a herirme. ¿Cómo puede estar segura? Gabriela vaciló porque no estaba segura, no, sobre el futuro, no sobre lo que podía suceder entre ellos. Pero estaba segura de una cosa, porque esta vez está siendo honesto desde el principio. Me contó sus peores verdades antes de que me enamorara de usted. ¿Quién dijo que va a enamorarse de mí? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades peligrosas. Gabriela se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía, había admitido una vulnerabilidad que podría destruirla. No dije que voy a hacerlo, susurró. Dije que no ha ocurrido todavía. Todavía. Se miraron fijamente, y Gabriela supo que había cruzado otra línea irreversible. Ya no era solo una enfermera cuidando de un paciente difícil. Era una mujer reconociendo en un hombre algo que había desistido de buscar, la posibilidad de amor verdadero nacido de comprensión mutua. Gabriela, dijo Raúl, con la voz ronca de emoción, necesito mostrarle algo. Con el ala norte. Ella sintió que su corazón se aceleraba. Dijo que estaba restringida. Lo está, pero necesita ver lo que hay allí. Necesita entender completamente con qué se está involucrando antes de que sea demasiado tarde para huir. Ay, si no quiero huir.
Entonces tendrá que convivir con secretos que pueden destruirnos a ambos. Salieron del estudio musical y caminaron en silencio por los pasillos de la casa. El ala norte quedaba al otro lado de la propiedad, separada por una puerta de madera oscura que Raúl abrió con una llave que mantenía en una cadena en el cuello. Del otro lado de la puerta había un pasillo largo que terminaba en una escalera circular de metal. Bajaron, y Gabriela se dio cuenta de que estaban yendo a un sótano que no aparecía en el plano principal de la casa. Teresa diseñó este espacio como laboratorio, explicó Raúl mientras bajaban. Quería que nuestro trabajo fuera desarrollado, en un ambiente controlado, aislado de interferencias externas. ¿Hacían experimentos aquí? Los hacíamos, con voluntarios, la mayoría de las veces, personas que habían pasado por traumas y querían contribuir a la investigación. Llegaron al final de la escalera y Raúl encendió las luces. Lo que Gabriela vio la hizo detenerse en medio del camino. Era un laboratorio completo, con equipos de monitoreo neurológico, computadoras de última generación y sillones reclinables con electrodos conectados. Pero lo que llamó su atención fueron las paredes cubiertas de gráficos, tablas y fotografías. Decenas de fotografías de mujeres diferentes, todas con expresiones de dolor, todas conectadas a equipos de monitoreo. Y en el centro de todo, en una mesa separada, había una carpeta con su nombre. «Dios mío», susurró. «Bienvenida a mi laboratorio, Gabriela, el lugar donde la estudié durante semanas antes de decidir traerla aquí». Ella se acercó a la mesa y abrió la carpeta. Dentro había fotografías de ella entrando y saliendo del hospital donde trabajaba, informes sobre sus casos más difíciles y algo que la hizo temblar. Grabaciones de audio de sesiones terapéuticas donde había hablado sobre su propia pérdida. ¿Me grabó? No, yo contraté a alguien para eso. Eso es ilegal. Lo es, pero necesitaba saber si usted era realmente compatible antes de traerla aquí. Gabriela hojeó el resto del archivo, encontrando análisis detallados de sus patrones de comportamiento, sus reacciones emocionales, incluso teorías sobre su personalidad basadas en observaciones no autorizadas. «Usted no me eligió», dijo ella, con la voz temblorosa de rabia y traición. «Usted me casó. Yo la estudié. Es lo mismo». «No lo es, porque todo lo que descubrí sobre usted solo confirmó lo que sentí en el primer momento en que oí su voz por teléfono». «¿Qué fue?» «Que usted era la única persona en el mundo que podría entenderme completamente, y la única a quien yo podría amar sin intentar transformarla en una versión de otra persona». Gabriela cerró la carpeta y se alejó de la mesa sintiéndose violada de una forma que iba mucho más allá de lo físico. «Usted no me conoce. Conoce datos sobre mí, informes, análisis. Eso no es conocer a una persona». «Tiene razón, pero quiero conocerla. De verdad. Quiero que usted me conozca de verdad, y es por eso que le estoy mostrando todo esto». ¿Mostrando qué? ¿Que es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere? Mostrando que esta vez elijo ser honesto desde el principio, que esta vez no voy a esconder quién soy, o lo que hice hasta que sea demasiado tarde. Gabriela miró alrededor del laboratorio, las fotos, los equipos, las evidencias de una obsesión que había consumido 2 años de la vida de él. ¿Y Teresa sabía todo esto? Teresa ayudó a crear todo esto, hasta que se dio cuenta de que nuestra investigación se había convertido en una extensión de mi propia neurosis. Y cuando ella quiso parar, usted se negó. Me negué, y eso la mató. El silencio que siguió estuvo cargado de verdades devastadoras. Gabriela intentó procesar todo lo que había descubierto. Intentó entender si aún quedaba algo rescatable en esa situación o si debería huir lo más rápido posible. «¿Por qué me está mostrando esto?», preguntó finalmente. «Porque quiero que tome una decisión informada sobre quedarse o irse. Y si elijo irme, entonces lo aceptaré. Y pasaré el resto de mi vida sabiendo que perdí a la única persona que podría haberme salvado de mí mismo. Y si me quedo, entonces
Tendremos que descubrir juntos si es posible construir algo real a partir de cimientos podridos. Gabriela lo miró fijamente, intentando ver más allá de la manipulación, más allá de la obsesión, más allá de los secretos. Y lo que vio fue a un hombre destruido intentando desesperadamente encontrar una razón para seguir viviendo. Un hombre que había cometido errores terribles, pero que estaba dispuesto a revelar sus peores verdades con la esperanza de encontrar redención. «Necesito tiempo para pensar», dijo ella. «¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez para siempre». Raúl asintió aceptando la incertidumbre de ella con una gracia que ella no esperaba. «Estaré aquí, esperando». Subieron del laboratorio en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando Kim y mí llegaron al piso principal, Gabriela se dirigió a su habitación, pero se detuvo en medio de la escalera. «¿Raúl?» «Sí». ¿Su investigación sí funcionaba? ¿Realmente conseguían mapear patrones neurológicos de trauma? Lo conseguíamos. ¿Por qué? Porque si funcionaba, entonces tal vez ustedes tenían razón sobre mí. Tal vez yo realmente sea neurológicamente compatible con Teresa. ¿Y eso cambiaría algo? Gabriela permaneció en silencio por un largo momento, luchando con una cuestión que la aterrorizaba. Cambiaría si eso significara que usted se está enamorando de mí por los motivos correctos. ¿Y cuáles serían los motivos correctos? Por ¿quién soy? No por a quién me parezco en términos neurológicos. Raúl subió algunos escalones acercándose a ella. ¿Puedo contarle un secreto? ¿Cuál? Cuando usted tocó mis cicatrices anoche, cuando no retrocedió, cuando me miró sin lástima, en ese momento olvidé completamente a Teresa. Olvidé la investigación, olvidé la compatibilidad neurológica, olvidé todo, excepto a la mujer valiente que estaba frente a mí. ¿Y ahora? Ahora sé que lo que estoy sintiendo no tiene nada que ver con ciencia. Tiene que ver con el hecho de que usted es la primera persona en años que me hace querer ser mejor de lo que soy. Gabriela sintió que su corazón se encogía con la sinceridad en la voz de él. «¿Pero cómo puedo confiar en usted después de todo esto?» «No puede. Todavía no. Pero quizás pueda aprender. ¿Y si no puedo?» «Entonces ambos tendremos que convivir con una pérdida más, pero al menos esta vez será una pérdida honesta». Gabriela subió el resto de la escalera, dejando a Raúl en la biblioteca, pero cuando llegó a su habitación, no pudo entrar. En lugar de eso, se quedó apoyada en la puerta, intentando procesar todo lo que había descubierto aquel día. Raúl Montero era un hombre peligroso, obsesivo, manipulador, capaz de cruzar líneas éticas sin vacilar, pero también era un hombre destruido por la culpa, alguien que cargaba traumas tan profundos que habían moldeado toda su vida adulta. ¿Y ella? Era una mujer que había pasado años evitando conexiones reales porque tenía miedo de ser herida nuevamente. Una mujer que había elegido cuidar el dolor de otros porque era más seguro que enfrentar el propio. Tal vez ellos eran realmente compatibles, no neurológicamente, sino emocionalmente. Dos personas quebradas que se reconocían en la oscuridad una de la otra. La cuestión era, ¿sería esto suficiente para construir algo real? ¿O sería apenas otra versión sofisticada de la misma dependencia emocional que había destruido a Raúl y Teresa? Gabriela no sabía la respuesta, pero sabía que a pesar de todo lo que había descubierto no quería irse. No todavía. No antes de descubrir si había algo rescatable en aquella conexión peligrosa y aterradora que estaba creciendo entre ellos. Afuera, las nubes comenzaban a formarse nuevamente en el horizonte. Otra tormenta se acercaba a la casa aislada entre peñascos y mar. Y esta vez, Gabriela sabía que cuando las luces se apagaran, no tendría miedo de la oscuridad. Tendría miedo de lo que podría encontrar en ella. Gabriela pasó 3 días evitando a Raúl. 3 días circulando por la casa como un fantasma, cumpliendo sus obligaciones profesionales con la frialdad de una máquina, pero manteniendo una distancia emocional que dolía físicamente. Sabía que él respetaba su necesidad de espacio, pero podía sentir la mirada de él sobre ella, siempre que estaban en la misma habitación,
una intensidad silenciosa que la hacía temblar por dentro. En la cuarta noche, lo encontró en el jardín, de invierno a las 2 de la madrugada. Estaba sentado en el suelo entre las plantas tropicales, con la espalda apoyada en una pared de vidrio que daba al mar tempestuoso. Había una botella de tequila a su lado, pero el vaso permanecía intacto. En las manos sostenía una fotografía que ella no podía ver claramente en la penumbra. ¿No puede dormir tampoco?, preguntó ella, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Nunca puedo. Él levantó los ojos hacia ella, y aún en la luz tenue, ella podía ver el agotamiento profundo que marcaba su rostro. Pero hoy es diferente. ¿Diferente cómo? Hoy no puedo dormir porque tengo miedo. Gabriela se acercó despacio, como si estuviera aproximándose a un animal herido. ¿Miedo de qué? De que haya decidido irse. La vulnerabilidad en su voz la golpeó como un puñetazo en el pecho. Durante 3 días había luchado contra la parte de ella que quería consolarlo, que quería olvidar todas las revelaciones perturbadoras y entregarse a lo que estaba sintiendo. Y ahora, viéndolo allí quebrado y honesto, esa parte estaba ganando. «Debería irme», dijo ella, pero su voz no transmitía convicción. «Debería. Usted me manipuló, me investigó, me trajo aquí basándose en mentiras. La traje. Y, aún así, ¿espera que me quede?» Raúl guardó la fotografía en el bolsillo y se levantó lentamente sin acercarse a ella. «No espero nada. Solo deseo que sea más valiente que yo». ¿Valiente cómo? Lo suficientemente valiente para arriesgarse a ser feliz, aun sabiendo que puede salir lastimada en el proceso. Gabriela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cree que no tengo valor? Creo que tiene demasiado valor. Por eso tiene tanto miedo. La observación la golpeó directamente en el centro de la verdad que había estado evitando enfrentar. No era solo rabia lo que la mantenía alejada de él. Era terror. Terror de entregarse a alguien que tenía el poder de destruirla completamente. «Si me quedo», susurró, «¿cómo sabré si lo que usted siente es real o si es solo otro experimento?» «No lo sabrá. Tendrá que confiar. ¿Y si me lastima como lastimó a Teresa? Entonces me odiará por el resto de su vida. Y lo mereceré». Se quedaron mirándose en el silencio del jardín, rodeados por el sonido de la lluvia contra el vidrio y por la tensión eléctrica que había crecido entre ellos durante días. Gabriela sabía que estaba en una encrucijada. Podía elegir la seguridad, irse y continuar su vida controlada y previsible. O podía elegir el riesgo, sumergirse en lo desconocido con un hombre que podría salvarla o destruirla. «Muéstreme», dijo finalmente. «¿Mostrarle qué?» «La fotografía que estaba sosteniendo». Raúl dudó, luego sacó la foto del bolsillo y se la entregó. Era una imagen de Teresa, pero no una foto formal o posada. Era Teresa riendo, capturada en un momento espontáneo, con el cabello despeinado por el viento y los ojos brillando de alegría genuina. «Era hermosa», dijo Gabriela, sintiendo una punzada de celos que la sorprendió. «Lo era, pero no es por eso que guardo esta foto». «¿Por qué entonces?» «Porque es la única foto donde parece realmente feliz, donde no hay dolor en sus ojos, no hay peso en su sonrisa. Y paso horas mirándola intentando recordar cómo era amar a alguien sin intentar curarla». Gabriela le devolvió la fotografía, conmovida por la honestidad brutal de él. «¿Logra recordarlo?» «A veces. Y cuando lo logro, me doy cuenta de que nunca amé a Teresa así. Nunca logré verla solo como la mujer maravillosa que era. Siempre la vi como alguien que podría entender mi dolor». «¿Y conmigo es diferente?» Raúl se acercó a ella despacio, dándole tiempo para que retrocediera si quisiera. «Conmigo usted es diferente porque cuando la miro no veo mi dolor reflejado. Veo algo que nunca tuve antes». «¿Qué?» «Esperanza». La palabra quedó suspendida, entre ellos, cargada de posibilidades que asustaban a ambos. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba cuando él se detuvo a pocos centímetros de ella, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo,
el aroma masculino que ya se había vuelto familiar. «Raúl», susurró, «si hacemos esto, no habrá vuelta atrás». «Lo sé. Puede destruirme. Puedo. Y usted puede salvarme. ¿Y si no lo logro? Entonces, al menos lo intentamos». Él levantó la mano y tocó su rostro suavemente, como si ella estuviera hecha de cristal. Era el primer toque realmente íntimo entre ellos, y Gabriela sintió que cada célula de su cuerpo despertaba ante la proximidad de él. «¿Está segura?», preguntó él, con la voz ronca de emoción contenida. Como respuesta, ella se inclinó hacia el contacto, cerrando los ojos y permitiéndose sentir por primera vez en años. «No estoy segura de nada, pero voy a arriesgarme de todos modos». El beso comenzó vacilante, casi reverente, como si ambos estuvieran descubriendo algo sagrado, pero rápidamente se transformó en algo más urgente, más desesperado, años de soledad y dolor canalizados en un encuentro que era al mismo tiempo carnal y espiritual. Gabriela se entregó completamente, permitiendo que todas las barreras que había construido a lo largo de los años se derrumbaran. Las manos de Raúl en su cuerpo eran al mismo tiempo gentiles y posesivas, como si estuviera memorizando cada curva, cada textura, cada reacción de ella. Se amaron allí mismo, en el jardín de invierno, rodeados por plantas que crecían hacia la luz y por el sonido de la tormenta afuera. Fue intenso y devastador, una conexión que iba mucho más allá de lo físico y tocaba lugares que ambos habían mantenido cerrados por demasiado tiempo. Cuando terminaron, quedaron entrelazados en el suelo, respirando con dificultad, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir entre ellos. «Esto lo cambia todo», susurró Gabriela contra el pecho de él. «Lo cambia todo», concordó él, con los dedos jugando con el cabello de ella. «¿Y ahora?» «Ahora descubrimos si podemos construir algo real a partir de esto». Permanecieron así por horas, conversando en susurros sobre sueños, miedos, esperanzas. Raúl contó sobre la infancia difícil tras la muerte de su hermana, sobre cómo se había cerrado emocionalmente hasta conocer a Teresa. Gabriela habló sobre el dolor de perder al bebé, sobre cómo había elegido cuidar de los demás para evitar cuidar de sí misma. Era como si, después de entregarse físicamente, hubieran encontrado una forma de entregarse emocionalmente también, una intimidad que ninguno había experimentado antes, libre de las neurosis y defensas que normalmente gobernaban sus relaciones. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el jardín de dorado, Gabriela sabía que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era solo la enfermera contratada para cuidar de un paciente difícil. Era una mujer enamorada de un hombre complicado, dispuesta a luchar por algo que podría salvarlos o destruirlos. «Necesito arreglarme», dijo ella, reacia a romper el momento. «Claro». Raúl la ayudó a levantarse, pero no la soltó inmediatamente. «Gabriela, ¿sí?» «No se arrepienta, por favor, no se arrepienta». «Nunca». Subió a su habitación con el corazón rebosante de emociones contradictorias. Felicidad, miedo, esperanza, terror, todo mezclado en una intensidad que la hacía sentirse más viva de lo que se había sentido en años. Pero mientras se duchaba, intentando lavar el aroma de él de su piel, una duda comenzó a crecer en su mente. ¿Sería posible que Raúl estuviera siendo sincero sobre sus sentimientos? ¿O todo aquello formaba parte de un experimento más elaborado? La duda se transformó en certeza perturbadora cuando bajó a la cocina y encontró la puerta del despacho de Raúl entreabierta. Sabía que no debería espiar, que debería respetar su privacidad, pero algo la empujó hacia la puerta. Desde el interior podía oír la voz de Raúl hablando por teléfono. «Sí». Ella reaccionó exactamente como usted. Predijo... No hubo resistencia significativa después de la revelación inicial. El vínculo emocional se formó dentro del plazo esperado. Gabriela sintió que la sangre se le helaba en las venas. Él estaba hablando de ella como si fuera un experimento, reportando reacciones y comportamientos a alguien. Las respuestas físicas fueron consistentes con el patrón Teresa. Sí, la compatibilidad neurológica se tradujo en compatibilidad afectiva. No,
Ella no sospecha que está siendo monitoreada. Cada palabra era como una puñalada en el pecho. Gabriela se alejó de la puerta, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Todo había sido mentira. La vulnerabilidad, la intimidad, la conexión que había sentido, todo formaba parte de un plan cuidadosamente orquestado. Subió corriendo a su habitación, tomó su bolso y comenzó a hacer las maletas con manos temblorosas. Necesitaba salir de allí antes de que él se diera cuenta de que había descubierto la verdad. Necesitaba escapar antes de que él encontrara una nueva forma de manipularla. Pero cuando estaba terminando de arreglar sus cosas, oyó pasos en el pasillo. Raúl golpeó la puerta de la habitación. «Gabriela, ¿puedo entrar?» «No». Su voz salió entrecortada, delatando las lágrimas que había comenzado a derramar. «¿Qué ocurrió?» «Usted sabe muy bien qué ocurrió». Raúl abrió la puerta sin permiso y la encontró haciendo las maletas. Su expresión cambió inmediatamente cuando entendió la situación. Escuchó la llamada. «La escuché. Puedo explicarlo». «No hay nada que explicar». Gabriela cerró la maleta con fuerza excesiva, evitando mirarlo. Consiguió lo que quería. Recopiló sus datos, confirmó sus teorías, probó que puede manipular a una mujer vulnerable. «¿No es eso? ¿Entonces qué es?» Se volvió hacia él y el dolor en sus ojos lo hizo retroceder. ¿Qué era esa llamada? ¿Con quién estaba hablando? Raúl permaneció en silencio por un momento, claramente luchando con cuánto de la verdad debería revelar. Era con el doctor Alejandro. El doctor Alejandro, la revelación la golpeó como un disparo. ¿Él está involucrado en esto? Él me ayudó a encontrarla, me ayudó a convencerla de aceptar el trabajo. Gabriela sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El doctor Alejandro era su mentor, alguien en quien confiaba completamente. Saber que estaba involucrado en la manipulación la hizo cuestionar todo lo que había construido profesionalmente. Ustedes planearon todo esto desde el principio. No todo. Los sentimientos no fueron planeados. ¿Cómo puedo creerle? Porque usted me conoce, porque estuvo conmigo anoche, porque vio quién soy realmente. Vi quién quería que yo pensara que era usted. Raúl se acercó a ella, pero Gabriela retrocedió poniendo la cama entre ellos. Por favor, déjeme explicar. Explique entonces. Explique cómo todo lo que ocurrió entre nosotros fue real cuando estaba reportando mis reacciones a otra persona. El dientes. Doctor Alejandro es mi terapeuta. La revelación la tomó desprevenida. ¿Qué? Después de la muerte de Teresa, después de los intentos de lastimarme, el doctor Alejandro comenzó a atenderme. Fue él quien sugirió que buscara ayuda profesional, especializada. ¿Y él sugirió específicamente que me buscara a mí? Mencionó su trabajo. Dijo que usted era excepcional con casos difíciles, pero la decisión de investigarla, de traerla aquí, fue mía. Gabriela intentó procesar la información, pero aún estaba demasiado lastimada para pensar con claridad. ¿Y la llamada? ¿Qué le estaba reportando? Mis sentimientos, mis reacciones. Él me pidió que mantuviera contacto, que le contara cómo me sentía con usted aquí. ¿Y le contó que durmió conmigo como si fuera un desarrollo clínico interesante? Le conté que por primera vez en meses pude sentir algo más que dolor, que por primera vez desde Teresa pude imaginar un futuro, usando terminología científica, hablando sobre compatibilidad neurológica y patrones de comportamiento. Raúl bajó la cabeza, claramente avergonzado. Es como aprendí a lidiar con emociones, transformándolas en datos, en algo que puedo analizar y controlar. ¿Y yo? Soy solo un conjunto de datos más para usted. No. Levantó los ojos hacia ella, y había una sinceridad devastadora en su mirada. Usted es la primera persona que me hizo olvidar completamente de datos y análisis. Por eso estoy tan asustado. Gabriela quería creerle. Cada fibra de su ser quería aceptar la explicación, perdonarlo por la manera clínica en que había descrito la noche que habían pasado juntos, pero la herida era muy profunda, la sensación de traición muy intensa. «No puedo seguir confiando en usted», dijo ella.
tomando la maleta. «Gabriela, por favor». «No». Se dirigió hacia la puerta, pero él bloqueó su paso. «Deme una oportunidad de probar que esto es real». «¿Cómo? ¿Cómo va a probar que no estoy siendo analizada, estudiada, transformada en otra de sus investigaciones?» Raúl permaneció en silencio, claramente sin respuesta para la pregunta. Y ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. «Es lo que pensé», dijo Gabriela, rodeándolo para salir de la habitación. «¿A dónde va?» «Lejos de aquí, lejos de usted». Bajó las escaleras rápidamente, con Raúl justo detrás de ella. Cuando llegaron al vestíbulo principal, él la sujetó por el brazo, gentil, pero firmemente. «No se vaya, no así. Suélteme. No hasta que me escuche. Ya escuché demasiado. No entiende. Sin usted aquí no voy a poder». ¿Poder qué? ¿Terminar su investigación? ¿Recopilar más datos sobre trauma psicológico? ¿Poder seguir viviendo? La confesión salió cruda, desesperada, cargada de una vulnerabilidad que hizo que Gabriela dejara de luchar contra el brazo de él. ¿Qué? Antes de que llegara estaba preparándome para rendirme. Las cicatrices, el aislamiento, todo eso era una preparación para el final. Pero usted cambió eso. Cambié porque soy neurológicamente compatible con su esposa muerta. Cambió porque cuando la miro veo una razón para intentar ser mejor de lo que soy. Gabriela sintió que las lágrimas ardían en sus ojos nuevamente. ¿Cómo puedo saber si eso es verdad? Porque voy a probarlo. ¿Cómo? Raúl la soltó y caminó hasta un escritorio en el vestíbulo, de donde sacó una llave. Destruyendo todo. ¿Todo qué? La investigación, los archivos, todos los datos que recopilé sobre usted, sobre Teresa, sobre cualquier otra persona. Voy a quemarlo todo. Gabriela lo observó, intentando detectar manipulación en sus movimientos, falsedad en su expresión, pero todo lo que veía era a un hombre desesperado intentando probar algo que ni él mismo estaba seguro si era verdad. ¿Y si destruye todo, y aún así, yo me voy? Entonces al menos sabré que hice lo correcto. Bajaron al laboratorio en el ala norte, donde Raúl comenzó, sistemáticamente, a destruir años de trabajo. Quemó archivos, borró datos de las computadoras, desmontó equipos. Era como observar a un hombre borrar su propia identidad profesional, con la esperanza de encontrar una identidad emocional verdadera. Gabriela lo observaba en silencio, dividida entre admiración por su determinación y escepticismo sobre sus motivaciones. ¿Sería arrepentimiento genuino o solo otra forma sofisticada de manipulación? Cuando terminó, el laboratorio estaba en ruinas. Años de investigación reducidos a cenizas y metal retorcido. «Listo», dijo él, volviéndose hacia ella. «Ya no hay nada entre nosotros excepto lo que sentimos el uno por el otro». ¿Y qué sentimos? Usted sabe lo que siente. Y yo siento que usted es la primera persona que me hace querer vivir por el futuro, no por el pasado. Gabriela quería creer. Quería desesperadamente aceptar que todo aquello era real, que la conexión entre ellos iba más allá de compatibilidad neurológica o experimentos psicológicos. Pero había demasiado miedo, demasiadas heridas. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé». Subieron del laboratorio destruido, y cuando llegaron al vestíbulo principal, encontraron a alguien esperándolos. Un hombre de traje oscuro con placa policial y expresión seria. «¿Señor Raúl Montero?» «Sí». «Inspector Ricardo Vega, Policía Federal. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la muerte de su esposa». Gabriela sintió que el estómago se le contraía. La situación ya era bastante complicada, y ahora había un elemento legal que podría destruir cualquier posibilidad de futuro entre ellos. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Raúl, visiblemente tenso. «Recibimos nueva información sobre la noche del incendio, información que sugiere inconsistencias en su declaración original». «¿Qué información?». El inspector miró a Gabriela, claramente incómodo con su presencia.
Tal vez sea mejor que conversemos en privado. Ella puede quedarse, dijo Raúl. No tengo nada que esconder. ¿Está seguro? Porque las acusaciones son bastante serias. ¿Qué acusaciones? Que usted alteró la escena del crimen, que removió evidencias y que pudo haber causado intencionalmente el incendio que mató a su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela miró a Raúl intentando leer su expresión, intentando entender si había más secretos que él no había revelado. «Eso es ridículo», dijo Raúl, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo es? Entonces puede explicar por qué sus vecinos reportaron haber oído gritos provenientes de su casa una hora antes del incendio? ¿Por qué el informe de los bomberos fue alterado después de su primera versión? ¿Por qué tardó 45 minutos en llamar a los servicios de emergencia? Cada pregunta era como una bala, revelando detalles que Raúl nunca había mencionado. Gabriela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando se dio cuenta de que había aún más, mentiras, aún más secretos. «Puedo explicarlo todo», dijo Raúl, pero sus manos temblaban visiblemente. «Entonces explique». «Teresa y yo discutimos fuertemente. Ella amenazó con dejarme, dijo cosas que me enfurecieron, mucho. Y yo la sujeté, no para lastimarla, sino para impedir que se fuera. Luchamos, ella gritó, dijo que yo era un monstruo». Gabriela sintió náuseas creciendo en su estómago. «Dios mío». Logró soltarse, corrió hacia mi despacho, comenzó a quemar los archivos. Intenté impedirlo, volvimos a discutir. Fue cuando las llamas se propagaron. Y después entré en pánico. Vi a Teresa caída, el fuego expandiéndose, y por un terrible momento, pensé en dejar que ocurriera. La confesión salió como un susurro, pero resonó en el vestíbulo como un grito. Gabriela se cubrió la boca con las manos, horrorizada por lo que estaba escuchando. «Pero no lo dejó», dijo el inspector, anotando todo en una libreta. «No, la saqué. Intenté reanimarla. Llamé a los bomberos, pero tardé porque necesité inventar una versión de la historia que no me incriminara. Una versión que omitía la violencia doméstica. No fue violencia doméstica. Fue un momento de descontrol que resultó en la muerte de su esposa». Raúl no respondió, y su silencio fue más incriminatorio que cualquier confesión. Gabriela lo miraba, intentando conciliar al hombre que había hecho el amor con ella la noche anterior, con el hombre que acababa de admitir haber considerado dejar morir a su esposa en el fuego. «Señor Montero», dijo el inspector, «voy a necesitar que venga conmigo para una declaración formal. ¿Puedo llamar a mi abogado?» «Puede, pero le sugiero que lo haga rápidamente. Tenemos testigos, evidencias físicas y ahora su confesión. El fiscal pedirá prisión preventiva». Gabriela observó a Raúl siendo llevado en silencio, su mente intentando procesar todo lo que había ocurrido en aquella mañana devastadora. En pocas horas, había descubierto que estaba siendo manipulada, que sus sentimientos eran parte de un experimento, y que el hombre del que se estaba enamorando podría ser un asesino. Cuando quedó sola en la casa vacía, rodeada por el eco de todas las mentiras con las que había sido alimentada, Gabriela finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por la ingenuidad que la había hecho creer que podría encontrar amor verdadero. Lloró por la conexión que había sentido y que ahora sabía que era falsa. Y lloró por el hombre quebrado que había destruido todo lo que tocaba, incluyéndola a ella. Pero mientras lloraba, una parte de ella aún se negaba a aceptar que todo había sido mentira. La forma en que él la había tocado, cómo la había mirado, la vulnerabilidad que había mostrado. ¿Sería posible fingir todo aquello? ¿O sería apenas otra prueba de cuán buena era su capacidad de manipulación? Gabriela ya no sabía en qué creer. No sabía más en quién confiar. Solo sabía que necesitaba salir de aquella casa antes de que ella también fuera destruida por las mentiras y obsesiones que la habitaban. Pero cuando fue a buscar sus maletas, encontró algo que la hizo detenerse. Una carta encima de la cama, con su nombre escrito en la elegante caligrafía de Raúl. Dentro,
una única frase que lo cambiaría todo. Si ella supiera del origen de nuestro vínculo, huiría. Pero si no lo supiera, jamás sería real. Era una cita del diario de Teresa, y debajo, con la letra de Raúl, ahora usted lo sabe todo, y puede elegir si quiere que sea real. Gabriela sostuvo la carta con manos temblorosas, dándose cuenta de que incluso siendo arrestado, incluso teniendo su vida destruida, Raúl había encontrado una forma de darle la elección que Teresa nunca tuvo. La elección entre la verdad dolorosa y la mentira confortable, entre el amor real y el amor basado en ilusiones, entre quedarse y luchar por algo que podría salvarlos, o huir y mantenerse segura pero sola. Era la elección más difícil de su vida. Y por primera vez no sabía cuál sería su respuesta. Gabriela pasó 2 días en la casa vacía, caminando por los pasillos como un fantasma, intentando decidir si debería huir o luchar. La carta de Raúl siempre en sus manos, las palabras volviéndose más claras con cada lectura. Ahora usted lo sabe todo, y puede elegir si quiere que sea real. En la mañana del tercer día, tomó su decisión. Encontró al doctor Alejandro en su consultorio en el Hospital Ángeles, exactamente donde esperaba que estuviera. Él no pareció sorprendido al verla, solo cansado, como si supiera que aquella conversación era inevitable. «Vine a buscar respuestas», dijo ella, sentándose en el sillón frente al escritorio de él sin ser invitada. «Me lo imagino». El doctor Alejandro se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que ella reconocía como su forma de ganar tiempo para pensar. «¿Qué quiere saber?» «Todo, desde el principio». «Gabriela». «No». Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en él. «Usted me traicionó. Usted que fue mi mentor, que me enseñó sobre ética médica, que me hizo creer que cuidar de las personas era sobre compasión verdadera. Usted me entregó a un hombre obsesionado como si yo fuera un objeto». El doctor Alejandro suspiró profundamente, envejeciendo 10 años en pocos segundos. «No fue así. Entonces, ¿cómo fue?» Raúl buscó ayuda después de los intentos de automutilación. Llegó a mi consultorio una noche, sangrando, desesperado, hablando sobre cómo quería morir, pero no conseguía suicidarse. ¿Y usted decidió que la solución era usarme como conejillo de Indias? Decidí que él necesitaba a alguien que entendiera el trauma real, alguien que no tuviera lástima de él, que no intentara curar su culpa con palabras vacías. El lunes, doctor Alejandro se puso los lentes nuevamente y la miró fijamente. «Usted era la única persona que conocía capaz de lidiar con él. Ya porque yo también cargo con culpa, porque usted también sobrevivió a lo insoportable». Gabriela sintió que la rabia crecía en su pecho, y creyó que eso le daba derecho a manipularme. Pensé que tal vez podrían ayudarse mutuamente. ¿Mintiéndome? ¿Omitiendo información? ¿Haciendo que creyera que estaba aceptando un trabajo normal? El doctor Alejandro permaneció en silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz cargaba el peso de años de arrepentimiento. ¿Habría aceptado si supiera la verdad? No. Y él habría muerto. La afirmación quedó suspendida en el aire, como una bomba. Gabriela intentó procesar las implicaciones. Intentó entender si el doctor Alejandro estaba tratando de justificar lo injustificable o si realmente había salvado la vida de Raúl. ¿Cómo puede estar seguro? Porque la noche, antes de que llegara a la casa, él me llamó. Dijo que si no funcionaba, si usted no lograba entenderlo, él no intentaría nada más. Acabaría con todo. Gabriela sintió que se le oprimía el pecho. ¿Él dijo eso? Lo dijo, y le creí. Raúl es muchas cosas, obsesivo, manipulador, hasta peligroso, pero no miente sobre la muerte. Y ahora está preso, acusado de haber matado a su esposa. Su intervención funcionó muy bien. El doctor Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el movimiento de la ciudad allá abajo. Hay cosas sobre Teresa que usted no sabe. ¿Qué cosas? Ella no era la víctima. Inocente que Raúl hizo parecer. Teresa tenía problemas.
¿Qué tipo de problemas? Trastorno bipolar severo, episodios psicóticos, tendencias autodestructivas. Había intentado suicidarse 3 veces antes de conocer a Raúl. La información golpeó a Gabriela como un puñetazo. ¿Por qué él nunca mencionó esto? Porque la idealizó después de la muerte. La transformó en una santa mártir para alimentar su propia culpa. Pero la verdad es que Teresa era una mujer muy enferma que se negaba a tomar medicación. ¿Y la investigación de ellos? Fue idea de ella. Teresa estaba obsesionada con entender su propia mente, con mapear los patrones neurológicos de su enfermedad. Raúl solo proporcionó los conocimientos técnicos. Gabriela intentó reconciliar esta versión con todo lo que Raúl le había contado. ¿Y la noche del incendio? Teresa estaba en un episodio psicótico. Había dejado de tomar la medicación. Hacía semanas estaba paranoica. Creía que Raúl estaba intentando controlar su mente a través de la investigación. ¿Y lo estaba? El doctor Alejandro se volvió hacia ella y había una tristeza profunda en sus ojos. No intencionalmente, pero Raúl siempre ha estado obsesionado con el control, principalmente el control sobre el dolor, el suyo y el de los demás. Gabriela se levantó necesitando moverse mientras procesaba todas estas revelaciones. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque merece saber la verdad completa antes de decidir qué hacer. ¿Y cuál es la verdad completa? Que Raúl es un hombre quebrado que tomó decisiones terribles, pero que no es un asesino. Que Teresa era una mujer enferma que se destruyó a sí misma, a pesar de todos los esfuerzos de él por salvarla. Y que ustedes dos pueden salvarse mutuamente si logran superar todas las mentiras y manipulaciones. Gabriela se detuvo y lo miró fijamente. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque vi cómo él cambió desde que usted llegó. En nuestras sesiones, por primera vez en meses, hablaba sobre futuro, sobre esperanza, sobre la posibilidad de ser feliz nuevamente. Pero él reportaba mis reacciones como si yo fuera un experimento. Las reportaba porque es así como aprendió a lidiar con las emociones, transformándolas en datos. Pero usted también debe haber notado que cuanto más tiempo pasaban juntos, menos clínica se volvía nuestra conversación y más personal. Gabriela recordó las llamadas que había escuchado, el cambio sutil en el tono de voz de Raúl a lo largo de los días. Era verdad que había comenzado a hablar de ella de forma menos científica y más emocional. Aunque todo esto sea verdad, dijo ella, ¿cómo puedo volver a confiar en él? No puede. La confianza es algo que debe ser construido nuevamente. Desde cero. La cuestión es, ¿quiere intentarlo? Gabriela permaneció en silencio por un largo momento, luchando con emociones contradictorias. Rabia, dolor, pero también algo más profundo. Una añoranza desesperada por el hombre que había conocido aquella primera noche, vulnerable y honesto en la oscuridad. ¿Dónde está ahora? Reclusorio Norte, esperando juicio. ¿Puedo visitarlo? Puede. Pero Gabriela... El doctor Alejandro se acercó a ella, poniendo una mano paternal en su hombro. Si decide luchar por él, será la batalla más difícil de su vida. Tendrá que enfrentar no solo los problemas legales, sino toda la obsesión de él, todos los demonios que carga. ¿Y si no lucho? Entonces, ambos seguirán siendo prisioneros de sus propios dolores. Gabriela salió del consultorio con más preguntas que respuestas, pero con una certeza creciendo en su pecho. No importaba cuántas mentiras hubiera entre ellos, no importaba cuán complicada fuera la situación, no podría vivir con la duda sobre lo que podría haber sido. 3 días. Después, estaba sentada en una sala de visitas fría y sin vida en el reclusorio esperando a Raúl. Cuando él apareció, vistiendo el uniforme naranja de los reclusos, casi no lo reconoció. Había perdido peso, sus ojos estaban hundidos y sin vida, y se movía como un hombre derrotado. Pero cuando la vio, algo se encendió en su mirada. Esperanza, miedo, amor, todo mezclado, en una intensidad que la hizo temblar. «Viniste», dijo él con la voz ronca. «Vine». Se quedaron mirándose por un largo momento, el peso de todo lo que había ocurrido entre ellos flotando en el aire como humo.
No esperaba que vinieras, continuó, él sentándose en la silla frente a ella. Yo tampoco. ¿Por qué viniste? Gabriela respiró profundo, preparándose para la conversación más difícil de su vida. Porque necesito saber si existe algo real entre nosotros o si todo fue parte de su obsesión. Raúl bajó los ojos, claramente luchando con la respuesta. Comenzó como obsesión. ¿Y cómo termina? No lo sé, depende de ti. De mí, de que creas que un hombre puede cambiar, que alguien que pasó la vida entera intentando controlar el dolor puede aprender a simplemente sentirlo. Gabriela estudió su rostro, buscando señales de manipulación, de falsedad. Pero todo lo que veía era agotamiento honesto, una vulnerabilidad que parecía genuina. El doctor Alejandro me contó sobre Teresa, sobre su enfermedad. Los hombros de Raúl se encorvaron, como si el peso del mundo hubiera aumentado. Él no tenía derecho. Sí lo tenía. Yo merecía saber la verdad. La verdad es que le fallé a Teresa como marido, como investigador, como ser humano, y te estaba fallando a ti de la misma forma. ¿Cómo? Intentando transformarte en lo que yo necesitaba en vez de amarte por quien realmente eres. Gabriela. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Y quién soy realmente? Raúl levantó los ojos hacia ella, y había una claridad en su mirada que ella nunca había visto antes. Eres una mujer valiente que dedica su vida a cuidar de personas quebradas. Eres inteligente, compasiva, más fuerte de lo que imaginas, y eres capaz de amar a alguien a pesar de todos sus defectos. ¿Cómo puedes saber eso? Porque estás aquí. Porque después de todo lo que descubriste sobre mí, después de todas las mentiras y manipulaciones, todavía viniste a verme. Gabriela secó las lágrimas que comenzaron a correr por su rostro. Eso no significa que voy a perdonarte. No estoy pidiendo perdón. Estoy pidiendo una oportunidad de probar que puedo ser mejor. ¿Cómo? Estás preso, acusado de homicidio. Las acusaciones serán retiradas. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque contraté al mejor abogado penalista de la Ciudad de México, y porque tenemos pruebas de que Teresa estaba en un episodio psicótico la noche del incendio. ¿Qué pruebas? Grabaciones que ella hizo aquel día. Grabaciones donde queda claro que estaba delirando, amenazando con suicidarse, hablando cosas desconexas sobre conspiraciones. Gabriela sintió una punzada de esperanza. ¿Por qué no mostraste esto antes? Porque proteger su imagen era más importante que proteger la mía. Pero ahora, vaciló, ahora tengo algo más importante que proteger. ¿Qué? La posibilidad de un futuro contigo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de promesas y riesgos. Gabriela sabía que estaba en una encrucijada. Podía elegir la seguridad, irse e intentar olvidar todo lo que había ocurrido. O podía elegir luchar por algo que podría ser extraordinario o devastador. Si las acusaciones son retiradas, dijo ella lentamente, ¿qué va a pasar? Volveré a casa, intentaré reconstruir mi vida, y esperaré a que decidas si quieres formar parte de ella. Y si decido que no quiero, entonces lo aceptaré, y pasaré el resto de mi vida agradecido por los días que tuvimos juntos. Gabriela lo miró fijamente, intentando ver más allá de las palabras, intentando detectar si había sinceridad real o solo más manipulación sofisticada. Pero algo había cambiado en él. La obsesión frenética había sido sustituida por una calma que parecía genuina. Raúl, dijo ella, si hacemos esto tendrá que ser completamente diferente. Nada de mentiras, nada de omisiones, nada de estudiarme como si fuera un experimento. Lo sé. Tendrás que aprender a amarme por lo que soy, no por lo que represento para tu cura. Lo sé. Y tendrás que aceptar que también tengo heridas, también tengo traumas, también necesito cuidado. Lo sé. Gabriela permaneció en silencio por un largo momento, luchando con la decisión más importante de su vida. Finalmente, extendió la mano por encima de la mesa, tocando los dedos de él a través de las rejas que los separaban. Entonces, vamos a intentarlo. La sonrisa que iluminó el rostro de Raúl
Fue como ver el sol salir después de una tormenta interminable. ¿En serio? En serio, pero con condiciones. Cualquier condición. Primera, terapia. Para ti, para mí, para nosotros dos juntos. Nada de intentar resolver nuestros problemas solos. Acepto. Segunda, transparencia total. Si tienes algún pensamiento, algún sentimiento, algún recuerdo que me afecte, quiero saberlo. Acepto. Tercera, despacio. Vamos a reconstruir nuestra relación desde cero, como dos personas normales que se conocieron en circunstancias extraordinarias. Acepto. Gabriela. Apretó su mano sintiendo una conexión que, por primera vez, parecía completamente honesta. Entonces estaré esperando cuando salgas de aquí. Puede llevar meses. Esperaré. Puede que salga de aquí aún más quebrado de lo que entré. Nos repararemos juntos. Raúl llevó la mano de ella a sus labios, besándola a través de las rejas, con una reverencia que hizo que su corazón se acelerara. Te amo, Gabriela. No por la forma en que me haces sentir sobre mí mismo, no porque seas compatible con Teresa, no por ninguna razón científica o psicológica. Te amo porque eres tú. Y yo te amo, susurró ella. A pesar de todo, 6 meses después, las acusaciones contra Raúl fueron formalmente retiradas. Las grabaciones de Teresa, junto con informes psiquiátricos detallados sobre su estado mental, probaron que su muerte había sido resultado de un accidente durante un episodio psicótico. El fiscal público admitió que no había base legal para sostener acusaciones de homicidio. Gabriela estaba esperando en la puerta del reclusorio cuando él salió, en una mañana soleada de septiembre. Raúl parecía diferente, más delgado, con más canas, pero había una paz en sus ojos que ella nunca había visto antes. Se abrazaron en medio de la calle, llorando y riendo al mismo tiempo, como dos personas que habían sobrevivido a una tormenta devastadora y se habían encontrado una a la otra del otro lado. ¿A dónde vamos?, preguntó él cuando finalmente se separaron. A casa, dijo ella. ¿Qué casa? La nuestra. Habían decidido vender la propiedad en Cuernavaca. Había demasiados recuerdos, demasiados fantasmas entre aquellas paredes. En su lugar, compraron una casa sencilla en Ciudad de México, cerca de Chapultepec, donde podían comenzar de cero. La primera noche en la casa nueva fue extraña y maravillosa al mismo tiempo. Cenaron en platos de plástico porque aún no tenían vajilla, durmieron en un colchón en el suelo, porque los muebles no habían llegado, y hablaron hasta la madrugada sobre sueños, miedos, planes para el futuro. «Hay algo que nunca te pregunté», dijo Gabriela acostada junto a él en la oscuridad. «¿Qué? Si pudieras volver en el tiempo, ¿cambiarías algo sobre cómo nos conocimos?» Raúl permaneció en silencio por tanto tiempo que ella pensó que se había dormido. Cuando finalmente respondió, su voz cargaba el peso de meses de reflexión. «Cambiaría. Todo. Te conocería en una cafetería o en un hospital o en una librería. Te invitaría a cenar como un hombre normal. Te contaría sobre mi vida poco a poco. Te dejaría decidir si querías formar parte de ella sin presión, sin manipulación. ¿Y crees que habría funcionado? No lo sé. Tal vez habrías huido cuando supieras sobre Teresa, sobre mis problemas, sobre mi tendencia a transformar relaciones en experimentos científicos. O tal vez me habría quedado porque habría sido honesto desde el principio. Es posible. Gabriela se giró de lado apoyando la cabeza en la mano para mirarlo. ¿Quieres saber algo? Quiero. Yo no cambiaría nada. Incluso sabiendo de todo el dolor que podrías haber evitado. Incluso así. Porque si nos hubiéramos conocido de forma normal, tal vez nunca nos habríamos conectado tan profundamente. Tal vez nunca te habrías permitido ser tan vulnerable conmigo. Y tú nunca te habrías permitido amar a alguien tan complicado. Exacto. Se quedaron mirándose en la oscuridad, y Gabriela vio en el rostro de él la misma gratitud que sentía en el pecho. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado un camino a través de todas las mentiras y manipulaciones,
por haber descubierto que el amor verdadero puede nacer incluso de las circunstancias más enfermizas. Gabriela, dijo, Raúl tocando su rostro suavemente. Sí, gracias yo por qué. Por no haber desistido de mí, por haber creído que podía ser mejor. Gracias por haberte convertido en mejor. Se besaron en la oscuridad de la casa nueva, un beso que era al mismo tiempo fin y comienzo. Fin de 1900, todo el dolor, manipulación y obsesión que había marcado el inicio de su relación. Comienzo de algo que ninguno de los dos había experimentado antes. Amor verdadero, basado en aceptación mutua y crecimiento conjunto. Un año después, Gabriela despertó con el aroma de café y música suave viniendo de la cocina. Raúl estaba preparando el desayuno, tarareando una melodía que ella no reconocía. ¿Nueva composición?, preguntó ella, acercándose por detrás y envolviéndolo con los brazos. Nueva composición, confirmó él, girándose para besarla. Para celebrar. ¿Celebrar qué? Un año sin episodios, sin pesadillas, sin intentos de transformarte en datos científicos. Gabriela rió, recordando lo lejos que habían llegado. Raúl se había sometido a terapia intensiva. Había aprendido a lidiar con sus obsesiones de forma saludable. Había descubierto cómo amar sin intentar controlar. Ella había aprendido a confiar nuevamente, a permitirse ser vulnerable, a aceptar, amor sin miedo a ser lastimada. Y para celebrar otra cosa, continuó él sacando una pequeña caja del bolsillo. Gabriela sintió que su corazón se detenía cuando vio la caja. Raúl, sé que es temprano, sé que todavía estamos aprendiendo uno del otro, pero también sé que quiero pasar el resto de mi vida intentando merecer el amor que me das. Él se arrodilló allí mismo, en la cocina desordenada de la casa pequeña, con el cabello despeinado y todavía en pijama. No era la propuesta de matrimonio romántica de las películas, pero era perfecta para ellos. Gabriela Ramírez, dijo él, abriendo la caja para revelar un anillo simple y elegante. ¿Quieres casarte conmigo? No porque seamos neurológicamente compatibles, no porque podamos curarnos mutuamente, sino porque te amo locamente y quiero construir una vida normal y extraordinaria a tu lado. Gabriela miró al hombre arrodillado frente a ella, recordando al paciente perturbado que había conocido en una casa aislada entre peñascos y tormentas. Recordó todas las mentiras, todas las manipulaciones, todas las noches de duda y miedo. Y recordó también todas las mañanas en que despertaba a su lado, agradecida por haber elegido luchar en vez de huir. Sí, dijo ella, extendiendo la mano para que él colocara el anillo. 1000 veces sí. El beso que siguió fue diferente de 1900 todos los otros que habían compartido. No había desesperación, no había miedo, no había la sombra de otras relaciones o traumas no resueltos. Era solo amor, puro y simple, entre dos personas que habían aprendido que las mejores relaciones no son aquellas que nacen perfectas, sino aquellas que se vuelven perfectas a través de trabajo duro y perdón mutuo. 6 meses después, se casaron. En una ceremonia pequeña e íntima, con solo familiares cercanos y algunos amigos. El doctor Alejandro fue el padrino de Raúl, en un gesto de perdón que había llevado meses para ocurrir, pero que simbolizaba que todos habían aprendido algo con los errores del pasado. Durante los votos, Raúl habló sobre segundas oportunidades y redención. Gabriela habló sobre coraje y elecciones. Ambos hablaron sobre amor que nace de comprensión verdadera, no de necesidad u obsesión. Cuando nos conocimos, dijo Raúl, sosteniendo las manos de ella frente al altar improvisado, en el jardín de casa, yo era un hombre que intentaba usar la ciencia para controlar sentimientos. Tú me enseñaste que los mejores sentimientos son aquellos que no pueden ser controlados, solo vividos. Cuando nos conocimos, respondió Gabriela, yo era una mujer que cuidaba de todos, excepto de sí misma. Tú me enseñaste que cuidar de alguien que amamos también es cuidar de nosotros mismos. El juez de paz los declaró marido y mujer, y cuando se besaron, los invitados aplaudieron. Pero para Gabriela,
El sonido más importante era el de los pájaros cantando en los árboles, el sonido de la vida normal y feliz que habían logrado construir juntos. Aquella noche, mientras bailaban en la sala de casa con música suave sonando, en el equipo de sonido, Gabriela pensó en todas las elecciones que los habían traído hasta allí. Las elecciones correctas, las elecciones equivocadas, las elecciones desesperadas y las elecciones valientes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Raúl, notando su silencio contemplativo. En elecciones, respondió ella, apoyando la cabeza en el pecho de él. En cómo una única elección puede cambiar toda una vida. ¿Qué elección? La elección de quedarme cuando todo dentro de mí gritaba para huir. ¿Y te arrepientes? Gabriela levantó los ojos hacia él, viendo en el rostro de su marido no al hombre obsesivo y perturbado que había conocido, sino al hombre gentil y amoroso en que se había convertido con trabajo duro y dedicación mutua. Nunca, dijo ella, ni por un segundo. Siguieron bailando en la pequeña sala de la casa simple, dos sobrevivientes que habían encontrado en el amor del otro la cura que habían buscado toda la vida. Afuera, la Ciudad de México brillaba bajo el cielo estrellado, y el futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades infinitas. Raúl Montero nunca más sería el mismo hombre que había perdido a su hermana en la playa, o que había visto a su esposa morir entre llamas. Gabriela Ramírez nunca más sería la misma mujer que había perdido un hijo o que había construido su vida sobre contención emocional. Eran personas nuevas, forjadas en el fuego de sus propias elecciones, templadas por el dolor y pulidas por el amor. Y mientras bailaban en la luz suave de la luna que entraba por las ventanas, ambos supieron que habían encontrado lo que habían buscado toda la vida sin saber que buscaban. No la ausencia de dolor, sino la presencia de alguien dispuesto a cargar ese dolor junto con ellos. No la perfección, sino la aceptación mutua de sus imperfecciones. No el fin de los problemas, sino la certeza de que enfrentarían todos los problemas futuros juntos. 5 años después, Gabriela estaba en el jardín de la casa, observando a Raúl enseñar a su hija de 3 años a tocar piano en una versión infantil del instrumento. La niña, Teresa, nombre elegido en homenaje a la mujer, cuya muerte casi había destruido a Raúl, pero que indirectamente había llevado a Gabriela hasta él. Reía mientras golpeaba las teclas sin ritmo ni melodía. «Así no, papá», decía ella, intentando corregir los dedos de él. «Tiene que ser más fuerte». «¿Más fuerte cómo?», preguntaba Raúl, fingiendo no saber, solo para oírla explicar nuevamente. «Así». La niña golpeaba las teclas con toda la fuerza de sus pequeños deditos, creando un ruido que más parecía explosión que música. Gabriela sonrió, poniendo la mano sobre el vientre donde crecía el segundo hijo. Habían necesitado tratamiento de fertilidad. Las cicatrices emocionales de su primera pérdida habían creado bloqueos físicos también, pero con paciencia, amor y ayuda médica, habían logrado construir la familia que ambos soñaban. «¿Cómo? ¿Están mis músicos favoritos?», preguntó ella acercándose al piano. «¡Mamá!». Teresa saltó del banco y corrió a abrazar las piernas de ella. «Papá no sabe tocar piano bien». «¿No sabe?», Gabriela fingió sorpresa. «Pero él me enseñó una canción hermosa la semana pasada». «¿Qué canción?». «La canción que compuso para ti antes de que nacieras». Teresa miró a su padre con admiración renovada. «¿Hiciste una canción para mí?». «La hice», confirmó Raúl, levantándose del piano y acercándose a las dos mujeres de su vida. «¿Quieres oírla?». «Quiero». Él se sentó nuevamente y comenzó a tocar una melodía suave y dulce, llena de esperanza y amor. Era completamente diferente de las piezas melancólicas que solía componer antes de que Gabriela entrara en su vida. Esta música hablaba de futuros posibles, de alegría simple, de amor que crece en vez de consumir. Mientras tocaba, Gabriela observó el rostro de Teresa. Vio los ojos de la niña brillar con la misma pasión por la música que el padre había heredado de la primera Teresa. Era como si el legado de la esposa fallecida de Raúl continuara vivo,
pero transformado en algo positivo y constructivo. «Es hermosa, papá», dijo Teresa cuando la música terminó. «Gracias, mi amor. ¿Puedo aprender a tocarla?» «Claro, pero llevará tiempo y mucha práctica». «Yo tengo tiempo», declaró la niña con la confianza absoluta de los niños pequeños. Gabriela y Raúl intercambiaron una mirada divertida. Su hija había heredado la determinación obsesiva del padre, pero también la paciencia gentil de la madre. Era una combinación que prometía grandes cosas para el futuro. Aquella noche, después de acostar a Teresa, Gabriela y Raúl se sentaron en la terraza, observando las estrellas sobre la Ciudad de México. Era un ritual que habían desarrollado a lo largo de los años, un momento de silencio y conexión al final de cada día. ¿Alguna vez imaginaste cómo sería nuestra vida si no nos hubiéramos conocido?, preguntó Gabriela apoyada en el hombro de él. «No me gusta pensar en eso». «¿Por qué?». «Porque sé exactamente cómo sería. Yo estaría muerto, y tú estarías sola, cuidando de todo el mundo excepto de ti misma». Gabriela consideró la respuesta, sabiendo que probablemente estaba en lo cierto. ¿Y ahora? Ahora tenemos una hija que va a cambiar el mundo, otro bebé en camino, una casa llena de amor y toda una vida por delante. Es casi demasiado bueno para ser verdad. «¿Es real?», dijo Raúl besando la parte superior de la cabeza de ella. «Más real que cualquier cosa que haya vivido». Gabriela cerró los ojos, sintiendo la suave brisa nocturna de la ciudad, escuchando el sonido distante del tráfico, sintiendo al bebé moverse suavemente en su vientre. Era una felicidad simple y extraordinaria al mismo tiempo, construida sobre cimientos sólidos de amor verdadero y crecimiento mutuo. «Raúl», dijo ella suavemente. «Gracias». «¿Por qué?». «Por haberme dejado salvarte». «Gracias por haber dejado que yo te salvara». Permanecieron en silencio, sabiendo que ambos estaban en lo cierto. Se habían salvado mutuamente, no a través de manipulación u obsesión, sino a través de amor verdadero, paciencia y determinación para ser mejores el uno para el otro. La historia que había comenzado en una casa aislada, entre peñascos y tormentas, se había transformado en una vida de alegría cotidiana en una ciudad bulliciosa. El hombre que había sido consumido por la culpa se había convertido en un padre amoroso y marido dedicado. La mujer que se había escondido detrás de competencia profesional se había convertido en una esposa valiente y madre realizada. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Gabriela y Raúl Montero sabían que habían encontrado algo que pocas personas tienen la suerte de encontrar: un amor que no solo sobrevive a las tormentas, sino que se vuelve más fuerte por causa de ellas. Un amor que transforma dos quebrados en una familia completa. Un amor que prueba que las mejores historias no son aquellas que comienzan perfectas, sino aquellas que terminan con redención.